corta o no corresponde a su tema. Entonces, todavía tienen tiempo, digamos, a partir de mañana se cuentan 7 días para que tengan una semana para desarrollarla. Y es porque la noticia van a presentar la noticia, debe tener información, no debe tener, debe tener resultados que vengan de alguna investigación científica. Por eso hablamos de algún medio de prensa y conocido también, ¿no? De renombre. Entonces he visto los que ya están aprobados ya pueden comenzar a preparar, ¿no? Entonces les comento, la idea del trabajo va a ser una presentación de más o menos, yo creo que unos 7 minutos, estoy pensando 6 o 7, voy a ver, porque todavía hay que hacer un poco de teoría antes. Y yo, además de lo que ustedes van a presentar, yo les voy a pedir que revisen ciertos conceptos, porque hay ciertos conceptos que para cada tema deben ustedes revisar y todos aquí también deben manejar. Entonces, yo voy a hacer una tablita adicionando una columna, ¿no? Para que puedan ustedes revisar ciertos conceptos. Diana, sí, me escribes por interno, también por correo, entonces también les puedo orientarles en eso que me estás preguntando, ¿no? Entonces, me escribes por favor, Diana. A ver, tengo que revisar también lo de la última tarea, todavía no he revisado, ¿no? Las tareas, voy a ver si se han mandado fuera del horario, voy a checar el horario, si había problemas con el Moodle también. Es el problema cuando ando muy cercano a la hora, ¿no? Pero bueno, voy a revisarlo, ¿está bien? Sí. Yo he recibido unos correos, pero todavía no he podido chequearlo, lo hago entre hoy y mañana y les contesto, ¿ya? Entonces, el trabajo es eso, una exposición. No tienen que leer la noticia tal cual. Entonces les pido que hagan es una dinámica, ¿no? Tipo noticiero, donde uno puede ser el presentador, otro llama a alguien en el campo, está entrevistando. Es como hacer un noticiero, pero es un noticiero científico, ¿no? Están utilizando información de medios de prensa, pero es con base en información científica. Entonces, a partir de esas noticias, ustedes van a hacer la presentación y además van a presentar unos conceptos que yo les voy a brindar para cada tema, ¿sí? Y les voy a pedir también que identifiquen los conceptos principales de sus noticias. Voy a poner una columna adicional para saber que están presentándolo en el momento, en el día de las exposiciones, ¿sí? Entonces, no es que lean toda la noticia así de corrido, no es la idea, ¿no? O sea, ustedes tienen que contar una historia a partir de esa noticia, utilizando, puede ser un fondo de pantalla, ¿no? Un tipo de noticiero. Ahora sí que es de su creatividad. Es como un noticiero dentro del marco de estas noticias de actualidad ambiental. La imagen, ¿sí? Esto que les estoy comentando se los voy a poner en el Moodle, pero para que ya tengan noticias, vayan desarrollándola. Y yo creo que ahora más tarde estoy subiendo los conceptos que deben agregar también. Y les pido que vayan identificando entre 5 y 7 conceptos más o menos, ¿no? Que van a incluir que están en su noticia, ¿no? Y que, o sea, lo van a resaltar entre otras cosas, ¿no? Que se consideren prioritarios. ¿Está bien? Entonces, los que faltan o que tienen que buscar otra noticia y no la consiguen, pueden consultarme, sí, pueden consultarme directamente y yo los puedo orientar. ¿Está bien? Es que también sea rápido, por eso lo estoy revisando constantemente. Disculpen el bombardeo, pero la idea es eso, darles tiempo a ustedes para que la puedan conseguir. ¿Vale, Esmi? Dime. Buenas noches. Disculpe, mi grupo había mandado una noticia, pero era pasada y cambiamos a una. No sé si le llegó el link de la última noticia que escogimos, pero queríamos saber si estaba bien. ¿Sobre qué era, perdón? A ver, mandé el link de la última noticia, pero a ver, acá la tengo. Es ¿Sobre sobre, el robo? no, sobre el tabaco, el impacto del tabaco en el medio ambiente, de la industria del tabaco, No, ese no que lo he visto. ¿No han mandado? Lo mandé bueno, lo mandaron al encargado, Ya, pero bueno, sí. me dijo Ajá. Carlos que iba a mandarlas. Sí. Sí, en un momento le mando, sino que tuve un Ajá. problema con mi computadora. Ah, ya, 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 sí, ya, quería sí. que lo revise Y para ahorita saber, le mando, porque ya he tengo tu visto. permiso. Ujú. Gracias. Ok, ok. Ya, vale, Esmi. Sí, Carlos me había dicho que me iba a mandar ahora en la tablita. No te Ya, preocupes.
¿Sí? Muchas gracias. Ya mismo. De nada. Daniel, adelante. Sí, profesora, yo le mandé un correo porque Ujú, tuvimos un inconveniente al subir el último trabajo al Moodle. ujú. No sé si lo llegó a leer. Todavía no, he visto que hay varios, tengo que diferenciar, ¿no? Distinguir de qué grupo se trata. ¿Ok? Entonces, Ah, sí. ok, profesora. Entre hoy y mañana les conto. ¿Ya? Sí, Pero profesora, chicos, gracias. traten de no mandar noticia al último minuto. Yo sé que es por eso, ¿no? Pero bueno, voy a chequearlo, sí, pero la idea es, en otros casos, a veces yo cierro y ya no recibo. Sí, pero voy a revisarlo ahora, porque en otros cursos más avanzados no se los van a dejar. ¿Ya? Entonces, ahora voy a chequearlo y les voy avisando de todas maneras. Entonces, yo esto que les estoy comentando se los voy a poner en el mundo. Entonces, no se preocupen, pero ya tienen una idea de cuál es el formato, ¿no? 7 minutos, 6, 7 minutos, es algo muy concreto. Todos deben participar en la exposición. Todos, todas, ¿está bien? Entonces, no es que solamente uno expone, ¿no? Entonces, traten de hacer alguna dinámica interesante, que sea relajada, no interactiva, pero que muestre el contenido. Recuerden, igual en las cartillas les decía, es un trabajo de universidad. Entonces, si bien era como para niños, el contenido debería ser consistente, demostrar una revisión, y ahora ya es una noticia para un público mayor. Entonces, también hay que hacer que el contenido se vea reflejado en su presentación. ¿Está bien? Entonces, hagan ese trabajo, en general sale bastante bonito la dinámica, y nada, métanle las ganas a este último trabajo. ¿Está bien? Lo otro es que he visto las notas, ya las publiqué. Los puntos no han subido mucho, chicos, y sí me preocupa porque era para subir bastantes puntos en este examen, así que espero que en el examen final se esmeren también. Sí, ya subí las presentaciones de poblaciones, ya estaba, de comunidades ya subí, y yo creo que hoy más tarde o mañana subo una parte de ecosistemas para que lo puedan ir revisando ya para el examen. Los exámenes son la semana del 8. Solamente va a haber una semana de exámenes, va a estar bien intenso, entonces vayan estudiando, espero que ya estén estudiando desde ya. Desde poblaciones hasta lo que veamos en la introducción de ecosistemas, y voy a ver de repente de considerar los conceptos clave que veamos en las presentaciones, ¿sí? Entonces, eso todavía los voy a comentar, estoy pensando ahora este fin de semana, ¿está bien? Bueno, pero la cosa es que vayan avanzando. Listo, vamos a continuar con el PPT, ¿sí? Los que recién van entrando, buenas noches. Ya hice una explicación de los trabajos, del último trabajo. Les pido que por favor conversen con sus compañeros y compañeras para que les vayan contando. De todas maneras, la información va a estar en el... ¿Sí? Buenas noches a todos. Pongan presente, por favor, en el chat, si pongan presente en el chat. Y vamos a arrancar para avanzar un poco de la presentación del capítulo de ecosistemas. Vamos a avanzar ahora un poco. Yo les comenté que vamos a dejar una parte también encargada para que ustedes la revisen en síncrona. Hay unas fichas sobre biomas que está en el Moodle, ya estaba subido, y unos videos, ¿sí? Si nos da el tiempo, vamos a compartir la discusión sobre estos videos, y si no, lo dejaremos para casa para que ustedes identifiquen los principales conceptos, ¿no? Las principales ideas. Muy bien, déjenme abrir acá. Ok. Nos habíamos quedado, déjenme ver. Ya habíamos pasado, hasta aquí hicimos, ya empezamos en cadenas tróficas, chicos, chicas, ¿me recuerdan? Sí, estoy tratando de recordar también. Por aquí habríamos llegado a flujos de energía. Yo creo que ya. A ver, chicos, chicas. A ver. Vimos lo de las leyes de la termodinámica, ¿no? Hablamos de producción primaria, hablamos de producción bruta, producción neta, y la diferencia con la respiración. Sí, rápidamente para recordar esto, ¿no? Los valores de la producción primaria bruta, la primaria neta. La primaria bruta es la energía de carbono fijado, síntesis. La primaria neta es la diferencia entre esta producción bruta menos la energía o el carbono perdido. Y esto lo estuvimos mostrando en unos mapas, ¿no? En unos mapas sobre ecosistemas terrestres que presentan la mayor producción de primaria en el mundo, que se ve sobre todo en las zonas tropicales, húmedas, pero también en los bosques templados. ¿Se acuerdan? Latitudes templadas, donde son estos factores clima, temperatura y precipitación lo que contribuye a esta alta producción. Luego hablamos del tema bastante crítico
de que los bosques, no solamente los tropicales húmedos, sino también los templados, ya no solamente están emitiendo gases, capturando, ¿no? Que se llama aquí la remoción del dióxido de carbono de la atmósfera, sino también ahora están emitiendo por deforestación y por pérdida de bosques, ¿no? Que está la tala, la quema. Voy a grabar cuando empiece la parte 9. Sí, estoy haciendo una recapitulación, pero sí voy a grabar. No se preocupe. Entonces, estos puntos morados están indicando que ya los bosques emiten un poco más de lo que solían capturar, ¿no? Entonces hay un problema serio. Y aparecemos nosotros como país y varias regiones de los trópicos, ¿no? Y de zonas subtropicales. Y aparece nuestro país como Brasil en Sudamérica, México en Centroamérica, y bueno, los países africanos y de Asia. Muchas imágenes son terribles, ya son familiares, lamentablemente les acabamos de ver. Y lo de la gran producción primaria en los cuerpos de agua, ¿no? En los océanos. Me voy a ir, esto es un poco de lo que hemos hablado, hablamos del flujo de energía, de las leyes de la termodinámica, ¿cierto? De este gráfico donde hablamos de la asimilación, es un gráfico de un modelo energético, donde lo que está verde es una planta, digamos, ¿no? Donde tenemos entradas de energía, hay una parte que no se va a utilizar, tenemos la biomasa, hay una parte que es utilizada, que es asimilada a esta energía, y una parte que se va a perder en la respiración, pero luego hay otra parte que se usa para el crecimiento, otra que se va a usar para esa energía que está almacenada para hacer algunas funciones vitales, ¿no? Y hay una parte que se va a excretar. Una parte que se va a excretar, exudados, etcétera, que no son utilizados ya por las plantas, ¿sí? Entonces es parte de lo que habíamos hablado. Y de las primeras y la segunda ley. No, esta primera ley que podíamos también ponerla en un contexto ecológico, de manera que lo que nos representaba la producción bruta era igual a la asimilación que estaba en el modelo de Odum y este valor de Q de la primera ley de la termodinámica. Tenemos la producción neta, es el valor de la producción en el modelo de Odum, y es el delta E, el cambio en la energía, y el valor de la respiración es el trabajo, ¿no? Y finalmente me parece que vimos también esto de esta segunda ley, donde hay un parámetro que es el de la información. ¿Se acuerdan que Manuel hablaba de estos temas de la información? Y con eso no es que se modifica la ley, ¿no? Sino que en términos de modelos ecológicos, de sistemas ecológicos, la información que nos generan las partes de un sistema ecológico en gastos de energía repetitivos, digamos, nos ayuda a ver o a predecir los futuros estados de los ecosistemas. Entonces, reduce un poco la incertidumbre, ¿no? Reduce la entropía, porque en esta proporción, ¿no? La temperatura sobre información, a mayor información, este valor se hace menor y entonces la entropía se reduce. Entonces hay como una mayor posibilidad de saber qué va a pasar en el futuro. Un poco de teoría de la información, hay que resaltar el papel de este parámetro, que es información en un ecosistema, que es posible documentar, ¿sí? Entonces, si mal no recuerdo, llegamos acá, que empezamos a hablar del flujo de energía. ¿Ya se acordaron? Estamos aquí, chicos, chicas, ¿me confirman, por favor? Sí, me parece que sí llegamos en esta parte. Yo solamente he recapitulado. Entonces, Recording in progress. voy a hacer una grabación sobre cómo es que se mueve, ¿no? La energía en los ecosistemas y cómo se recicla o cicla los nutrientes en los ecosistemas. El metabolismo de un ecosistema se puede evaluar tanto por energía como por carbono. Carbono es uno de los nutrientes, ¿sí? El que vamos a ver en ciclos bioquímicos, es uno de los nutrientes, pero es el que contribuye a los enlaces carbono-carbono a almacenar la energía lumínica como energía química. Entonces, por eso es una forma de evaluar cómo es el metabolismo de un ecosistema. Entonces vemos cómo va pasando la energía en líneas rojas del sol a los productores primarios, herbívoros, carnívoros, hacia los siguientes niveles, y luego, pero en ese paso se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo un poco de escala. Y veíamos también cómo iba reciclando los nutrientes a medida que se pasa de un nivel trófico a otro, y también qué pasaba con estos materiales que también contribuían a los detritos que eran consumidos por los microorganismos, ¿sí? Esto ya estoy recordando que también ya lo hemos visto, entonces lo voy a pasar rápido. Hemos llegado a ver, vimos lo de los niveles tróficos también, ¿no es cierto? Recordar cuando hablamos de productores
consumidores primarios, secundarios, terciarios, y cuando hablamos de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, etcétera. Esto también lo estuvimos viendo y vimos este ejemplo, ¿no? de una red trófica de las ramas de la CHAI del doctor Barak. Hablamos de estas dos redes, ¿no es cierto? Hablamos de las dos cadenas tróficas que se encuentran en un ecosistema, una que tiene que ver con la cadena trófica de los herbívoros y una de la de los detritívoros, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? En este caso tenemos la de los herbívoros, donde los que producen la energía que va a circular en la cadena son productores primarios, los que transmiten la energía, y en el caso de los detritívoros, es el detrito, es materia orgánica que se va sumando, ¿no? De los restos muertos, heces, ¿no? Orines, etcétera, y eso va a nutrir, va a alimentar a los herbívoros descomponedores y esto a los carnívoros. Y esta es una cadena cruzada, ¿no? Es una cadena que se cruza en ambos lados, porque el herbívoro de esta cadena de detritívoros puede ser alimento de carnívoros, y también el herbívoro de la cadena de herbívoros puede ser alimento de los carnívoros de la cadena de los detritívoros. Y veíamos esto, ¿no? Cómo podemos tener dos tipos de cadenas que están interconectadas entre sí, ¿no? Entonces no me voy a detener mucho más porque esto lo hemos hablado y hablamos de la ley del 10%, que es el promedio de energía que se va a pasar de un nivel a otro en la pirámide energética. Me parece que nos hemos quedado por aquí. Y expliqué cómo se da esta reducción de biomasa, ¿no? En los ecosistemas, desde los productores primarios hasta los consumidores en los mayores niveles tróficos, debido a que la energía realmente que está pasando de un nivel trófico a otro es mínimo, porque mucha se usa para crecer, para constituir la biomasa de los seres vivos. Una buena parte se pierde en calor y otra se pierde en la forma de excretas, ¿no? Entonces, progresivamente se va reduciendo la biomasa, por eso tenemos más plantas en el planeta que herbívoros y que carnívoros. Y eso lo han visto ustedes en el video de Sergio, ¿es cierto? Entonces, esto está pasando y también lo hemos visto, una reducción no gradual, pero significativa de lo que es productores primarios, consumidores primarios y consumidores secundarios y sucesivamente. Y hablamos de estas pirámides energéticas, ¿no? Podemos analizar esta reducción significativa en los valores de la energía de un nivel trófico a otro debido a esta ley del 10%, ¿no? Que es un promedio, es lo que más comúnmente se encuentra en los ecosistemas, y se puede ver cómo se va reduciendo significativamente la energía. Eso es parte ya de los descomponedores van a utilizar, todos aportan a los descomponedores, todos los niveles tróficos pierden energía, ¿no? Por respiración más calor, y de esta manera obtenemos pirámides como estas, ¿no? Donde tenemos una gran cantidad de energía a nivel de plantas y se va reduciendo a medida que subimos en los niveles tróficos, ¿no? Entonces nos presenta las tasas de flujo de energía, estas pirámides energéticas. Entonces hay unas características básicas de las redes tróficas, ¿no? En general los niveles tróficos son de 4 o más según su complejidad, pero no suelen ser tan largos, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. La longitud de la cadena trófica se define por el número de vínculos que van desde el depredador top hasta las especies basales. Entonces, vamos viendo, ¿no? Ya lo hemos visto desde comunidades, cómo se dan estas cadenas tróficas, ¿no? Estas relaciones directas o indirectas, que ya hemos hablado también. Las cadenas alimenticias son numerosas y se conectan. Entonces, las redes tróficas son un conjunto de cadenas, como lo hemos visto en el caso de las ramas de la CHAI. Y la longitud de las cadenas dentro de una red tiende a ser cortas. Hay una hipótesis energética y una hipótesis de estabilidad. La hipótesis energética dice que la longitud de la cadena trófica está limitada porque realmente se transfiere muy poco de energía a lo largo de la cadena, no esto del 10%. Por eso los consumidores primarios, secundarios, terciarios deben consumir grandes cantidades de alimento para poder obtener la energía necesaria para crecer, no desarrollarse y reproducirse. Entonces, no pueden haber tantos niveles tróficos, no van a encontrar 10, no van a encontrar 20, ¿no? 10 puede ser, pero no suelen ser tan largos, no suelen ser tan largas las cadenas tróficas. Y hay otra hipótesis que es de la estabilidad, ¿no? Que nos indica que las cadenas tróficas largas son más inestables
porque hay una lenta recuperación de los niveles tróficos más altos con respecto a los basales. Si algo pasa en los herbívoros y la cadena es muy larga, ¿no? Si tiene 4, 5, 6 niveles, ¿cuándo va a reaccionar el depredador top? Después de mucho tiempo, ¿no? O sea, no le da tiempo a poder recuperarse frente a lo que ha ocurrido con mucha anticipación en los productores primarios o en los herbívoros. Entonces, por eso hay una hipótesis de que la estabilidad en las cadenas tróficas y no son tan largas porque no es eficiente el paso de la energía y por eso no, y porque la lentitud, ¿no? de la respuesta de los depredadores top, cuando son muy largas, puede llevar a su extinción. Bueno, esto era parte de cuando hablábamos de flujos de energía, ¿no? Entonces, el tema de flujos de energía, hemos hablado que es vía los niveles tróficos, quién se come quién, cuánto pasa de un nivel trófico a otro, se reduce la energía de un nivel trófico a otro, por eso la biomasa también es menor a medida que nos vamos subiendo en los niveles tróficos. Como les digo, recuerden lo del Serengeti, un montón de pastizales, de luego hay herbívoros, hay un montón, pero no hay tantos herbívoros como plantas, y luego los depredadores, no hay tantos depredadores como herbívoros, ¿no? Entonces se va reduciendo el número y la biomasa, ¿no? La biomasa. Entonces, ahora lo que vamos a ver tiene que estar relacionado con cómo los nutrientes de los ecosistemas se van moviendo en estos, ¿no? Vamos a hablar del ciclo de carbono, del nitrógeno, del fósforo y del agua, ya lo vimos en el capítulo 2, y les voy a encargar que ustedes revisen el ciclo del azufre que está en el libro de diseño, ¿sí? Para comenzar, tenemos que estos ciclos tienen hay dos tipos básicos. El gaseoso, que está representado por el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, obviamente el oxígeno también es parte de estos ciclos, y se encuentra con reservas importantes en la atmósfera. Y luego está el sedimentario, que es básicamente el azufre y el fósforo, porque las reservas están en la corteza terrestre, o sea, hay que sacarlas, ¿no? Hay que sacarlas. Otro aspecto importante es que todos los ciclos de nutrientes tienen una estructura común y comparten tres componentes: entradas, circulación internas y salidas. La entrada es la atmósfera, lo que puede ser como sedimentos particulados en el ambiente, como el nitrógeno, por ejemplo. Puede llegar así por viento o puede llegar con la lluvia. En la entrada por erosión de rocas y minerales, esto puede contribuir sobre todo a lo que es azufre y fósforo, también a los otros, ¿no? Y las salidas. La lluvia, un huaico, ¿no? El desprendimiento del suelo lleva nutrientes también. Y hay una circulación interna que tiene que ver con lo que pasa con los productores primarios en principio, porque ellos son los que liberan, por ejemplo, caída de hojas, ramas, se pudre, es materia orgánica, se descompone, se mineraliza, contribuye con nutrientes y estos son los que directamente son usados por las plantas y luego se incorporan al tejido. Luego esto contribuye a nutrir al resto de los miembros de las comunidades bióticas de los ecosistemas, ¿no? Pero la primera circulación de nutrientes se da vía las plantas. El ciclo del carbono es el más conocido, es el que nos preocupa, uno de los que más nos preocupa cuando hablamos del cambio climático, o esas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Que proviene sobre todo de los combustibles fósiles que eran una reserva del subsuelo y que nosotros con la actividad humana extractiva hemos liberado, contribuye a la turba, el carbón y el petróleo, a la industria y al parque automotor, ¿no? Y es parte de las reservas. Entonces, el carbono está circulando, no es fijado por las plantas, ya lo hemos dicho, la producción primaria, la biomasa, contribuye a fijar carbono, pero también hay una liberación de carbono por respiración, tanto de las plantas como de los organismos que hacen la respiración aeróbica, ¿no? Entonces, tenemos que estos procesos, ¿no?, de circulación del carbono va a depender en los ecosistemas va a depender de las tasas de producción primaria y su descomposición. Y ambos procesos dependen de que estemos sobre todo en ecosistemas cálidos y húmedos como los bosques tropicales, ¿no? Donde el calor hace que rápidamente se descomponga la materia orgánica, ¿no? Y eso a su vez circula nuevamente, los nutrientes van circulando y son absorbidos por las plantas. Hablaba también de las turbas, el carbón y el petróleo, ¿no?, que son otras formas de almacenamiento. Y los océanos también son parte de las reservas, ¿no?, de carbono,
Y en el océano es que se difunde el carbono de la atmósfera, no por difusión llega a los océanos, y en la forma de carbonatos. Es como están disueltos y finalmente son utilizados, ¿no? Son utilizados por los organismos acuáticos, ¿no? Entonces, el ion carbonato, ¿no? Tiene contacto con el dióxido de carbono y forman estos bicarbonatos que finalmente van a ser utilizados. Y también el carbono de los organismos vivos aquí, cuando mueren, va a contribuir, ¿no? con este carbono disponible en el agua y va a ser utilizado como parte del nutriente. Y lógicamente también es parte del carbono liberado por la respiración de los organismos, ¿no? Los organismos acuáticos. En términos de una escala global, tenemos, aquí hay algunos datos, ¿no? Sobre todo de grandes procesos, en que el carbono se ve que hay un aporte importante. Estos datos son ya antiguos, pero esos aportes se han ido incrementando, como hemos visto en el gráfico de los bosques, año con año. Entonces, hay una buena parte del carbono que procede de la destrucción de la vegetación, ¿no? Y representaba en estos momentos más o menos el 40% del carbono liberado por la quema de combustibles fósiles. Había una buena parte almacenada en el subsuelo, también en el fondo marino, también, ¿no? Hay una parte importante de sedimentos. Y la asimilación del carbono por la producción primaria terrestre es aproximadamente igual al regreso a la atmósfera por respiración. Entonces, ahí hay un balance, tanto lo que se captura como lo que se libera es igual. El desbalance que se está generando contribuye con el cambio climático es el que proviene de la quema de combustibles fósiles, de la quema de la vegetación y también de la liberación de carbono de los suelos, ¿no? Tenemos que los suelos desnudos sin cobertura vegetal empiezan a liberar carbono al ambiente. Si ustedes recuerdan, hace unos años, 2 años, hubo una noticia muy importante donde se veían estos vientos que venían del Sahara, ¿no? Con polvo, ¿no? Que venían así entre continentes y llegaban a la Amazonía y también a zonas como Mesoamérica, México. Y son parte de los nutrientes que contribuye a alimentar a los bosques amazónicos, ¿no? El problema es cuando este polvo se hace cada vez más incrementa, porque mayor suelo desnudo, bosques tropicales húmedos, la proyección es que se vuelvan desiertos por la deforestación. Luego los océanos se capta buena cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Y que supera un poquito a lo que se emite desde los océanos al ambiente, ¿no? Entonces los océanos son buenos reservorios, grandes reservorios de carbono. Y bueno, las plantas en pie, no recuerden que las plantas en pie son carbono, se considera como carbono también, ¿no? En el caso de las plantas, porque son los que están haciendo esta fijación de carbono, de producción bruta. El otro gran ciclo es el ciclo del nitrógeno. Es un ciclo particular porque en este intervienen organismos vivos. No tenemos bacterias, mutualistas fijadoras de nitrógeno, asociadas a raíces vegetales, que son específicamente las leguminosas, ¿no? Por ejemplo, el pacá, el frijol, ¿no? ¿Qué más? El algarrobo, ¿no? Todas estas son leguminosas que contribuyen a la fijación de nitrógeno en los suelos y los enriquecen. Se suele utilizar mucho en agroforestería. Y luego están las cianobacterias también, ¿no? En los ecosistemas acuáticos. Hay procesos principales, la amonificación, que es la descomposición de los aminoácidos por parte de los organismos descomponedores para producir amonio. La nitrificación, que es la oxidación bacteriana del amonio en nitratos y nitritos. Y la desnitrificación, que es la reducción de nitratos a nitrógeno gaseoso y es la forma en que se devuelve a la atmósfera. La atmósfera es la mayor reserva, ¿no? Las cantidades más pequeñas de nitrógeno se encuentran en la biomasa de los organismos y en los suelos de los ecosistemas terrestres. Pero básicamente la atmósfera es uno de los principales reservorios. Los océanos también tienen nitrógeno, pero estos principalmente vienen de esto que va bajando desde el continente, de los continentes por los ríos, principalmente por la actividad humana, la agricultura, cuando se usa muchísimo fertilizante sintético y que tiene altas cantidades, ¿no? Que es lo que produce la eutrofización. Entonces acá tenemos estos procesos, ¿no? Donde vemos el nitrógeno que está en el ambiente se ayuda a fijar por la energía de los rayos cósmicos, radiación, y eso puede pasar a ser nitrógeno que finalmente puede llegar a la Tierra o a los océanos y es fijado por las bacterias en las raíces, ¿no? Con ayuda de estas
bacterias. Las proteínas pasan de las plantas a los animales y estos animales luego cuando mueren devuelven este nitrógeno al suelo y también por la excreción o por la urea, que pasa a ser amoníaco y puede volver a la atmósfera con la desnitrificación o puede mediante la nitrificación pasar a ser nitritos y nitratos, ¿no? Con la ayuda de las bacterias. Y estos nitratos, por ejemplo, pasan nitritos y luego nitratos, pasan a ser parte del proceso de síntesis de proteína en las plantas, ¿no? Y en ecosistemas acuáticos actúan las cianobacterias, en la fijación del nitrógeno, que se puede quedar en el fondo marino, y con este afloramiento, ¿se acuerdan? O circulación de corrientes marinas con los vientos alisios también, en ciertas partes de los zócalos de los continentes, ayuda a levantar esos nutrientes del fondo marino. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar una secuencia más clara. Esta muestra un poco la complejidad de las relaciones, ¿no? Porque hay varias rutas, digamos, pero aquí voy a mostrar una más lineal para que se vea un poco más claramente. Tenemos, eso es un gráfico del trabajo de Odum, del doctor Odum, donde se ve, ¿no? Tenemos el nitrógeno atmosférico, puede pasar, ¿no?, a ser nitratos, y esto puede ser asimilado por las plantas, ¿no?, para utilizarse y sintetizar las proteínas y ácidos nucleicos. En esta forma puede ser utilizado. Esto, consumido por los animales, forma parte del tejido animal, un concepto de protoplasma que solía usar antes, y este protoplasma de los organismos se va a descomponer. Va a eliminar amoníaco, ¿no?, que aquí entra el proceso de la amonificación, ¿no? El amoníaco va a pasar a ser amonio, y este amonio, por el proceso de nitrificación con bacterias nitrificadoras, va a pasar a ser nitratos, y luego va a pasar a ser nitritos, y nitratos, ¿no?, con ayuda de estas bacterias, nitrosomas y las nitrobacterias. Desde la atmósfera también se puede producir directamente amoníaco con ayuda en la fijación de nitrógeno con algunos Rhizobium, azotobacterias y cianobacterias. Ahora, estos nitratos también se pueden obtener por erosión de combustibles fósiles. Recuerden que el tejido animal vegetal, ¿no?, que se fosilizó, tiene también una composición de nitrógeno. Esto por erosión del viento, de agua, puede también arrastrar nitratos y contribuir a incrementar estas cantidades en superficie terrestre o en ecosistemas acuáticos. Y la combustión, que es uno de los grandes problemas, ¿no?, el óxido nitroso que habíamos hablado en el capítulo 2 en cambio climático, contribuye y es uno de los que más captura calor, contribuye con el calentamiento global, es una de las proporciones más grandes, más que el dióxido de carbono y mucho más que el dióxido de carbono y más que el metano. Los nitratos se desnitrifican, entra el proceso de desnitrificación y vuelve a la atmósfera, está reciclando, con ayuda de bacterias heterótrofas como las pseudomonas, ¿no? Entonces hay una participación muy activa y hay bacterias bastante específicas para ciertas etapas, pero no olvidar lo de la amonificación, nitrificación y desnitrificación. Y el nitrógeno llega a los ecosistemas por una deposición húmeda vía las lluvias o deposición seca, el particulado que va volando por el viento. Puede fijarse por alta energía, ¿no? Con esto que hablaba yo de la radiación cósmica, los rayos de alta energía, combinan el nitrógeno atmosférico con el oxígeno y el hidrógeno del agua, ¿no? Entonces, este amonio y los nitratos resultantes se transportan a la Tierra por el agua, por la lluvia. Tiene un aporte importante, más o menos son 2/3 en forma de amonio y 1/3 como ácido, y puede ser utilizado ya por las plantas. Directamente el amonio puede ser utilizado también por las plantas. En la fijación biológica, que es la que participan las bacterias, esto significa más o menos el 90% del nitrógeno fijado, es un montón, ¿no? Y son más o menos 10 kilogramos de nitrógeno de daño por hectárea, naturalmente. Ahora, bueno, ya uno agrega bacterias a los suelos para acelerar ese proceso, hay investigadores que trabajan en eso, o se agrega mucho nitrógeno de fertilizantes sintéticos, que es el problema que va a causar procesos como la eutrofización. A una escala planetaria no tenemos procesos como estos, ¿no? ¿Qué está pasando con el ciclo del nitrógeno? La fijación anual de nitrógeno supera un poco la desnitrificación, ¿no?
Entonces, de lo que se devuelve y lo que se fija es más o menos casi lo mismo. No habría mucha diferencia. Ahora más bien hay un exceso de nitrógeno en años actuales por esta aplicación de nitrógeno por fertilizantes industriales, por la agricultura industrial. La fijación del nitrógeno por rayos representa un séptimo de la fijación biológica, ¿no? Hay una buena cantidad de nitrógeno que está en la atmósfera, como había mencionado ya, y hay nitrógeno que está circulando, ¿no?, en los ecosistemas terrestres, y suele ser 10 veces más que la fijación anual, ¿no? Lo que llega a los océanos proviene del nitrógeno que es arrastrado por el agua. Que hay agricultura, por la lluvia, ese nitrógeno es lavado por escorrentía, ¿se acuerdan?, hacia los cuerpos de agua, y estos llegan a los océanos. También sobre todo los lagos de aguas continentales se pueden utilizar, ¿no? Y ahora vamos a ver que es un problema también a nivel de los océanos en todo el planeta. Es un problema muy grande. Pero además ya existían reservas naturales de nitrógeno en los océanos, ¿no? Entonces hay un proceso de reciclaje marino. En los sedimentos también hay sedimentos de los fondos marinos también hay grandes cantidades. Pero este exceso de nitrógeno de la actividad humana, sobre todo la agricultura, está llevando a escenarios como estos, ¿no? Donde se cubre completamente por algas, ¿no?, los cuerpos de agua, y esto impide el paso de oxígeno, de luz, y esto hace que debajo de estas algas muera mucha de las especies de especies naturales de estos ecosistemas. Es posible que sean algas naturalmente distribuidas ahí, pero la cantidad de nutrientes, en este caso nitrógeno, y también de fósforo, hace que crezcan de manera exponencial, ¿no?, sus poblaciones. Algunas de estas consecuencias, ¿no?, es el cambio, incrementa la biomasa del plancton y otras algas. Vamos a ver hay algas rojas también, una marejada de algas rojas que va por ejemplo, las playas de México y otras playas también en Europa. Hay cambios en estas comunidades, hay unas de estas, por ejemplo, las algas rojas son muy tóxicas en grandes cantidades, o hay un zooplancton gelatinoso que también puede generar problemas, ¿no?, en los ecosistemas marinos, en las muertes de los arrecifes de coral porque se cubren, entonces no hay luz. Los corales necesitan luz y todo el ecosistema cae. Recuerden que son especies clave. Por la disminución de transparencia del agua, del oxígeno, y una serie de especies de consumo humano muy importantes que van a desaparecer, que se suelen pescar en el litoral, ¿no? La pequeña pesca artesanal en diferentes países muchas veces está en los primeros kilómetros del litoral, y estos ya no se puede acceder cuando hay utilización. Y luego los problemas para el tratamiento de agua en cuerpos de agua dulce, ¿no? Eso es dinero, esfuerzo, tecnología para poder eliminar estas algas. En el caso del fósforo, no tiene una reserva en la atmósfera grande, no hay un componente significativo atmosférico, y más se encuentra en los ecosistemas terrestres en reservorios, no en reservorios. Chicos, si se corta, volvemos a entrar al enlace, ¿sí? Vamos a tratar de hacer 1 hora y media, espero que resistan los valientes que se queden hasta el último, ¿sí? Si se corta, continuamos en el mismo enlace. Entonces, hay que extraerlo de algunas minas, ¿no?, algunos depósitos. Aquí en el norte, en Piura, tenemos en Bayóvar, el reservorio de fosfatos de Bayóvar, ¿no? Y también lo tenemos en los ecosistemas marinos, en 3 formas: el fosforo particulado, el inorgánico y el orgánico.